Bienvenidos, señores, a otro episodio de su podcast Bola Negra. En el episodio de hoy yo no voy a poder presentarme como usualmente lo hago, porque algunos compañeros, miraré disimuladamente, algunos compañeros se molestaron conmigo, pusieron una queja allá en el departamento de la plataforma. En de recursos humanos fuimos. En recursos humanos. Yo estoy amonestado, por eso me voy a presentar. El nombre solamente, el nombre. Sí, mi nombre es Eduardo de los Santos, un placer estar aquí con ustedes, acompañado de mi amigo Yelsin Sosa. El ecuánime. El que me apoya. El que apoya todas sus charlatanerías. Y a mi izquierda, el honorable, amigo, serio, el honorable, impoluto, serio, fértil, impoluto. Cavadita. Yo no he probado ser fértil todavía. Yo no he probado ser fértil todavía. Cuando me soy infértil. Giancarlos Núñez. Señores, muchísimas gracias por su sintonía en el día de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial. No especial como yo digo en todos los capítulos. Tenemos una invitada muy especial. Sí, porque de lambón le dije a todito que son invitados. No, respétame. Para yo no someterte como me sometiste tú. Tenemos una invitada muy especial. Tenemos una abogada. Tenemos una activista. ¿Se puede decir feminista también? Así es. Una feminista, pero no feminista de estas que están en Twitter diciendo los hombres, abajo el patriarcado. No, una mujer que trabaja. Tenemos, señores, detrás de la bola negra a la ex ministra de la Mujer de la República Dominicana, Yanet Camilo. Bienvenida, Yanet. Un aplauso. Gracias por la invitación. De verdad, para nosotros es un placer tenerla por aquí. Me gustan mucho sus uñas también. Y un honor. Gracias. Un honor, Eduardo. Sí. Vamos bien, ya le gustan las uñas. Sí, claro. Él siempre busca eso, los perritos, ahora las uñas, cosas así, para tirarse. Él siempre anda como José Reyes, que se tiraba, tirándose en todo. Giancarlo, respétame, por favor. Parecía Michael Phelps. Muchacho, la bala de Baltimore, nada rápido, es para allá que anda. Adelante, Eduardo, sigue con tu guión. ¿Cómo se siente? Bien y contenta de estar con ustedes. Qué bueno. Yanet, ¿usted puede hacerme el cuento de la vez esa del fanático, del radio escucha que se le tiró? Bueno, yo tengo un programa de radio todas las sí. tardes, y entonces los viernes es Viene para el que pueda. Entonces es un. ¿Y por qué usted no se lleva a Giancarlo para allá? Perdón que le interrumpa. No, a ti también te puedo llevar, porque yo no soy el diablo para llevarme a nadie. No. Tú vas, Eduardo, tú vas. Eduardo de los Santos. Para nosotros es un placer. Sí, yo creo que sí encontramos la. Sigue tirando al medio. Dije ese día, un viernes cualquiera, dije, bueno, yo espero cuando yo salga de aquí, que la 27 de febrero me encuentre un hombre que me dé un beso. Entonces, luego, como la semana siguiente, yo estaba en un restaurante, en el barrio restaurante, y había un muchacho sentado en el otro extremo de la barra, y estaba con unas amistades. Y me voceó así, me Yané, yo soy el de la 27. Ay, Virgencita de la Yo me quedé el de la 27, no calculaba. Entonces él se paró, se me acercó y me dijo, sí, yo soy el que tú dijiste que esperabas un hombre que te besara en la 27, ese soy yo, aquí estoy. El de la 27. Y yo le dije, pero tú no estás en la 27, o sea pero, que... Y no precisamente buscando un carrito. Se guayó. Pero no estaba en la 27, pero yo lo siento por ti, pero tú no estás en la 27, o sea que ese beso no va. Tienes que encontrarte en la 27. Claro. Hay un amigo mío aquí que le pasó algo parecido, pero no le dijeron, yo soy de la 27, yo soy la del malecón. Lo saludan. A un amigo mío. Ese bajo duro. A ti mismo. ¿Cómo, amigo? Al buen besador. Yo soy la del malecón, le dijeron. ¿Cómo, amigo? Janet, tenemos como conocimiento de que usted es de Salcedo, de Saicedo, provincia Hermanas Mirabal, donde nosotros tenemos un ejemplo de lo que es la feminidad dominicana. El liderazgo femenino. El liderazgo femenino y esa fortaleza que tiene la mujer dominicana por nuestras 3 heroínas que murieron en los tiempos de Trujillo. Entonces, ¿cómo influencia las hermanas Mirabal al crecimiento de Yanet Camilo en su formación en la escuela secundaria, en su formación universitaria, en que hoy usted sea activista política por los derechos de la mujer? Bueno, yo creo que todas las mujeres de Salcedo, de una manera u otra, hemos sido influenciadas por esa herencia de las hermanas Mirabal. Y son ejemplos de motivación, de liderazgo, de sacrificio, de lucha por la democracia. A nosotras desde pequeña en Salcedo se nos habla de las hermanas Mirabal en el colegio, en la iglesia, en los clubes. Y bueno, en mi época yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar, de estudiar en un colegio de monjas, pero la biblioteca era el Ateneo Minerva Mirabal, o sea que también llevaba el nombre de las hermanas Mirabal. Y es un pueblo que siempre hace actividades en torno a las hermanas Mirabal. Entonces su legado ha sido pues parte sí de mi inspiración, de mi deseo de hacer el ejercicio político, la lucha por la democracia. Y yo creo que
queda pendiente no solamente en Minú, que es una de sus hijas, sino en todas las mujeres de Salcedo, queda siempre pendiente en la mente, en el imaginario, ese desafío, primero de mantener trabajando para honrar su memoria y por supuesto nos sirven de ejemplo de liderazgo, así que influyen y han influenciado en mi vida. Tremenda respuesta. Sí, no la dañes, estate quieto. ¿Cómo nace la inquietud política y cómo llega al partido que milita hoy y donde forma parte de su alta dirigencia? ¿Cómo llega al PRD y cómo es ese proceso? ¿Cómo la cautivó Peña Gómez? ¿Cómo fue eso? Mira, primero, cómo nace la Yanek política no fue en el PRD. Yo tenía 15 años por ahí. Y bueno, en el Ateneo Minerva Mirabal yo estaba estudiando y yo recuerdo los anaqueles y vi en el piso una revista Hola y fui a levantarla y esa revista Hola tenía pues en su portada a Orlando Martínez ensangrentado. Entonces yo cogí la revista, me llamó la atención de ese muerto y comencé a leerlo y de ahí comencé a investigarlo. Y con esa edad, 15 años, Jaime David Fernández me enroló en su círculo de lectura de jóvenes y mi primera iniciativa política fue en el PLD. De hecho, yo en el año 1990 voté por Juan Bosch a la presidencia, por Bauta como alcalde y Jaime David como senador. Luego yo llegué a la capital y en el 91 yo conocí a la hija de Fello Suberví y al PRD no llegué por esos ideales, llegué por los tragos. Ella no se llama Fellita, ¿verdad que no? Ella Natalie Suberví se llama. Ok, no Fellita. Entonces no, me invitó a unas actividades que hacía Fello Suberví los jueves. Los jueves para la juventud de esa época era ir al Café Atlántico y de ahí nos íbamos a Alexander, que era los jueves de la jungla en Alexander. Entonces Fello se inventó a las 6 de la tarde un cóctel con tragos, vodka, estolinaya en esa época, y nosotros íbamos para allá, no era hablar política. ¿Está pegado el estolinaya todavía hoy? Beber trago gratis. ¿Cuánto te están dando? Porque tú dejas a la invitada, pero siga. A beber trago gratis. Y entonces en esa juntadera que inventaba Fello para los jóvenes, pues nos hablaba de política. Y ahí enganché con Fello, y Fello me llevó donde José Francisco Peña Gómez, y yo nunca olvidaré la primera entrevista que tuve con Peña, que me dijo, ¿qué te gusta? Y yo dije, bueno, y yo no sabía ni qué contestar. Y yo le dije la historia y me dijo, te voy a contar la historia dominicana. Y en 45 minutos me narró, pero de una manera descriptiva, me narró la historia de la República Dominicana. Un buen resumen. Y desde ahí yo soy peñagomista hasta el día de hoy. Y Peña Gómez fue el líder que me cautivó, su cercanía a la gente. Peña Gómez era el que se sentaba con los muchachos, con los jóvenes, con nosotros, a hablar de política. O sea, un líder de la estirpe, del rango que tenía Peña Gómez, dedicarle a hablar con los jóvenes, pero no en estos allantes que hacen, de que una reunión con los jóvenes, una mesa principal, el líder acá en un podio y los jóvenes, no. Era mesa redonda, era sentarse, era darte un libro, preguntarte, conversar, apoyarte. Yo comencé a viajar el mundo porque Peña Gómez mandaba a uno a estudiar a los jóvenes. A mí me recibió Felipe González en la Moncloa la primera vez que fui porque me mandó Peña Gómez. Yo estuve en Israel y estuve cuando al año de que mataron a Isaac Rabin, yo estuve allá y fui invitada porque era de Peña Gómez al Congreso del Partido Laborista de Israel, donde eligieron a Shimon Peres como candidato para esas elecciones al año de matar a Isaac Rabin. O sea, yo he vivido muchos acontecimientos históricos gracias a Peña Gómez y por eso creo que fue un líder que siempre aportó a los jóvenes y a las mujeres y hoy sigue siendo el líder que me inspira al ejercicio político cercano a la gente y sobre todo de una plataforma socialdemócrata que cree en el bienestar. ¿Y cuál espacio de poder o de toma de decisiones ha ocupado dentro del PRD? O sea, actualmente tengo entendido que es secretario de Asuntos Electorales. Yo fui desde un inicio, primero entré a un movimiento externo, que era Compromiso Nacional, y por eso siempre digo la importancia de los movimientos externos para acercar a la gente a los partidos políticos, que son estructuras más fuertes y menos posible de uno entrar a ellas. Entonces entré con un movimiento político externo, luego de ahí fui secretaria de un comité de base, miembro del partido, fui vicepresidenta de la juventud, fui presidenta de las mujeres jóvenes de FEDOMUSDE juvenil, luego fui presidenta en funciones del FEDOMUSDE, presidenta de FEDOMUSDE y vicepresidenta del PRD desde el 2005 hasta hoy soy vicepresidenta, y entre las otras posiciones que he ocupado es la Secretaría de Cooperación Internacional y ahora soy secretaria de Asuntos Electorales del partido. Janet, ¿todo eso le cabe en una sola hoja en el CV? No, pero eso es porque ya soy vieja. Mi abuela decía... No. Mamá decía, mira, no, yo tengo la fecha aquí, no. Que te dice muchas cosas, papá, es porque ya los años llegan. Y a mis 50 años, si tú tienes la fecha, podrás verte que ya tengo que contar cosas. Si no contara nada, pues porque no he caminado mucho. Sí, pero usted es el ejemplo vivo de que la edad
es solamente un número. Pero ustedes no dejan hablar aún. Yo estoy mirando desde la esquina. Yeltsin Kierti. Te pido disculpas. Eduardo y yo estamos cautivados, te sacamos de la entrevista. Vamos, mutealo. Yo quiero ver si se tiraron. Producción, apáganos los micrófonos, a mí y a Giancarlo. Apáganos los micrófonos. Apáganos los micrófonos, muteaselo para qué. Dale, Yeltsin. No, pero ella reafirma lo que yo siempre he manifestado en el sector político, y ya que siempre hemos estado juntos, yo siempre le he recomendado incluso a los jóvenes que van a incursionar en política que lo hagan a través de movimientos externos, porque eso te permite por lo menos identificar qué es lo que tú quieres y cuál es el aspecto que te gusta de la política. Y potenciar. Sí, porque si por ejemplo tú te vas directamente a un partido, quizá no te gusta la ideología de ese partido, pero o la forma de cómo correcto, entonces desde un movimiento externo tú puedes significar muchas cosas y decidir. Hay más libertad. Hace un rato tú hablabas de Peña Gómez, el líder más grande de masa que hemos tenido, por mucho, creo que va a pasar bastante tiempo para tenerlo igual. En el 2017, si no me equivoco, en unos artículos que leí, tú dijiste, bueno, ¿quién es el presidente del PRD hoy en día? Tú dijiste que él representaba todos los opuestos a los ideales con los que se creó el PRD, que por ende fueron parte fundamental de Peña Gómez. ¿Aún tú sigues creyendo lo mismo? En el 17 no dije yo eso sería en el periodo 12-14. 2017. No, 2017 ya estaba con Miguel ya. Y era candidata, fuiste candidata a diputada. Mira, en un momento determinado, yo dije, sí, yo estuve enfrentada con Miguel Vargas. Eso fue en el periodo 2012-2014. Yo decía a Hugo Tolentino que yo era su irreverente preferida. Yo he sido una rebelde siempre, pero he sabido siempre esa rebeldía y esas diferencias, nunca pasarlo al tema personal, sino político. Entonces yo enfrenté a Miguel. ¿Por qué yo enfrenté a Miguel en ese momento? Porque yo entendí que Miguel debió sumarse de otra manera a la campaña del 2012, porque era el presidente del partido. Yo estaba con Miguel, Hipólito nos ganó la convención como fuera, pero la ganó. Entonces yo reclamaba eso, de que Miguel entonces no estaba representando a Peña, porque lo que empeña, o sea, el que se siente peñagomista no se va del PRD. O sea, Peña Gómez lo que más quería era el PRD y decía que el PRD unido jamás será vencido. Los que se fueron del PRD dividieron el legado más valioso que tenía Peña Gómez, que era el partido. Entonces, yo creo que el partido es fundamental. Y por eso en ese momento enfrenté a Miguel Vargas Maldonado. Pero igualmente, cuando me invitaron a formar otro partido y sobre todo apoyar a un partido que había hecho la vida contraria a Peña Gómez, como era el ASD, que en el año 96, en vez de llevar a Peña Gómez como candidato, los Abinader lo que llevaron fue a Leonel Fernández como candidato, yo dije, yo no me voy del PRD. Yo prefiero saldar mis diferencias a lo interno con Miguel que irme, porque lo más fácil es irse. Yo siempre he dicho que lo más fácil es dejar las cosas y no resolver los problemas, sentarse. Lo más fácil irse. Entonces yo me decidí quedar, me reencontré con Miguel y te puedo decir que lo que decía anteriormente a lo que digo hoy es una realidad. O sea, yo he sido coherente. Si se vuelve a presentar la oportunidad de que se vayan en contra de lo que yo creo, también los enfrentaré, porque es un tema de lo que yo creo, de mi convicción. O sea, proteger para mí el partido es fundamental. El candidato o la candidata que gana en el PRD, bajo las condiciones que sean, son los candidatos. Yo nunca he ido a apoyar un candidato contrario al partido. Inclusive, en la alianza que tuvimos con el PLD en 2 oportunidades, yo nunca voté por un candidato que no fuera del PRD. Yo voté en el Distrito Nacional por los candidatos que llevaba mi partido. En las últimas elecciones voté por el candidato a alcalde del PLD, porque el PRD no llevó candidatura a alcaldía porque tuvimos un proceso y no llegamos a tener boleta. Y no fuimos en alianza tampoco, pero era el candidato de hecho del partido de la alianza. Entonces, esas diferencias se saldaron y yo reconozco que tuve ese comportamiento, no me arrepiento, y las circunstancias de ese momento fueron unas y las de hoy son otras. No, y como tú mencionaste, fueron posiciones políticas. Fueron posiciones políticas, pero tengo que reconocer que si bien es cierto, Miguel tuvo, por las razones que sean esa conducta, ha sido el que más ha querido cuidar el partido. Y los años que me han tocado trabajar con él desde el 2008 al día de hoy, es el único de los líderes del partido que lo ha presidido, que ha apostado su capital político y su capital económico para el partido. Cuando el partido no se financiaba, Miguel Vargas Maldonado lo financiaba, apostaba de su dinero. Yo he visto mucho liderazgo político que lo que hacen es que van a campaña y se quedan con todos los cuartos que sobran y a veces ni invierten lo necesario para ganar en ello. Y en Miguel eso ha sido una conducta diferente, pero además es un liderazgo solidario. O sea, yo he visto a Miguel apoyar enfermedades, operaciones de un compañero que vive en Dajabón o una compañera que me tocó a mí que vive en Bauruco, que había que pagar una operación de 400,000 y pico de pesos hace como 8 años atrás. Y Miguel se lo dio y yo le pregunté a Miguel, o sea, esa inversión para devolverte para atrás. Y me dijo, bueno, Yané, esa señora tenía 5 hijos
y yo pensé en mi mamá, yo pensé en esto, o sea, es un tipo solidario. Hay otros que están por suerte en otras tierras políticas ahora, que tienen dinero, lo han hecho con la política, pero cuando tú le vas con problemas, te dejan en espera. Ojalá y se sane, No, dicen. dicen No, mañana, pasado. eso es O mi conocido. cuarto yo no lo doy. O sea, mi cuarto yo no lo doy, pero yo quiero saber los cuartos de dónde lo han sacado. Aquí la clase política tiene que construir económicamente y desarrollarse, porque es una profesión. Entonces, ¿de qué viven los políticos? De la política. Entonces, cuando yo veo a un político que me dice, no, yo tengo una empresa, pero vamos a ver cuándo tú comenzaste la empresa, después de las relaciones políticas, después de la política, y en cuanto a riquezas de los políticos, muy pocos vienen de patrimonios externos. Por lo menos el clásico político que no haya sido construido en la política. Qué bueno que lo construyeron, qué bueno que tienen sus ahorros económicos, porque eso es parte de la vida, pero hay que agradecérselo a la política. Lógico. Es la política que te ha dado la oportunidad, son los partidos que te han dado la oportunidad. Sí, porque ser político es una de las profesiones más demandantes que hay. Claro, y no además hay partido. se necesita dinero para todo. Y el que va, o sea, ¿de qué vive un político? De la política. O sea, cuando un político se convierte en empresario, pierde su esencia, yo lo he dicho siempre, porque entonces está pensando más en cómo ir a la posición a conseguir dinero que cómo hacer cosas. Cuando un empresario se mete en la política, cambia y se vuelve más humano. O sea, mira lo que te estoy diciendo. No un todos. Político, ni todos los políticos, en ninguno de los dos casos son todos. Ni todos los políticos se convierten en empresarios que piensan más lo económico, ni todos los empresarios se convierten en políticos que piensan más en lo humano. O sea, pero por lo general, el crossover que se hace es interesante analizarlo. Sí, eso es correcto. En ese sentido, es conocido. De hecho, hay gente que me dice a mí, yo no soy tan cercano al PRD y no conozco, pero hay gente que me ha dicho... tú comenzaste. Sí, pero independientemente de todo eso, pero ahí comenzó todo el mundo. Todo el mundo viene del PRD. Es el principio de casi todos los partidos. Ese es el origen, viejo. Pero me han dicho que hasta a los viejitos que son dirigentes, el secretario general habitan en tal municipio, está pensionado con una pensioncita para su vejez, para su patillita. Pero, en fin, al final usted planteaba algo muy interesante ahorita, que es, yo veo ahora sobre todo muchos funcionarios y mucha gente del partido que enarboran los principios de Peña Gómez y se describen peñagomistas, y en cada discurso de masas del PRM, Peña Gómez está presente. Sin embargo, la historia política nos dice que el presidente, el partido del papá del presidente, que era la Alianza Social Dominicana, la ACD, hoy PRM, tuvo la oportunidad de ir con el doctor Peña Gómez a unas elecciones y prefirieron enfrentarlos y no apoyarlo. Entonces, ¿cree usted que desde el gobierno se gobierna como lo haría Peña Gómez? Mira, yo no tengo un peñagomistrémetro, sería que para medir... Peña Gómez trímito. Ajá, para medir quién es más peñagomista que el otro. No deje que este PLDista la comprometa. No, sí, yo no tengo... Yo no puedo medir quién es más peñagomista ni me toca a mí, porque tú dirías, bueno, gente como Doña Milagro, que tiene toda una historia de vida al lado de Peña Gómez, que realmente fue amiga de Peña Gómez, o sea... Yo no te puedo decir quién es más, si Peggy era, o sea, yo, Doña Peggy, pero los hijos de la pregunta cada uno ejerce el peñagomismo de su propia realidad, de su propio contexto. Sí, claro. La pregunta que hice, ¿usted entiende que el gobierno gobierna como lo haría Peña Gómez? Yo creo que le faltan cosas para gobernar con Peña Gómez, le faltan cosas porque Peña Gómez creía mucho en hacer políticas públicas para la gente, desde la gente, pero para la gente. No te voy a mentir, si Peña Gómez estuviese en el gobierno, los popis también estuvieran, pero él pusiera a los popis al servicio de la gente. Entonces Peña Gómez era eso. Peña Gómez tenía la capacidad de transformar al más rico en un ser humano tan potable que pudiese sentarse a comer fritura con el más pobre. Y de hecho, yo tengo recuerdos de Peña Gómez en la caminata con personas ricas de aquella época. Por ejemplo, ¿puedo decir el nombre, verdad? Sí, claro. Sí. Manolito Azuri, por ejemplo, yo recuerdo que le decíamos el hombre del maletín, en esa época rico, buen mozo, y andaba con Peña Gómez para arriba y para abajo, y le apostaba económicamente, aportaba, pero también gente que le ayudaron y que le acompañaron siempre, como Gianni Vicini, que en paz descanse, como que en paz descanse también el dueño del Banco Popular, o sea, mucha gente rica también apostaron a él con admiración y apostaron económicamente para ayudarlo. Y Peña Gómez era muy desprendido económicamente. Entonces, un gobierno que quiera parecerse a José Francisco Peña Gómez, lo primero es que no pueden ser estos funcionarios que no reciben gente. Peña Gómez recibía a todo el mundo. Segundo, tienen que ser políticas públicas que vayan enfocadas para mejorar la vida de la gente. Y tercero, no puede ser lo económico está por encima
de lo humano. Peña Gómez era muy humano. De hecho, se quitaba los zapatos, se quitaba la ropa si tenía para dársela a alguien que fuera descalzo o que lo viera con los zapatos dañados. Entonces, se necesita mejorar para que digan que es un gobierno, no es un gobierno peñagomista. Yo creo que el gobierno de Danilo fue un gobierno más parecido a Peña Gómez que este gobierno. Y ahí están las políticas públicas, yo lo he dicho. El tiempo, la historia no se puede juzgar ahora porque todavía hay muchos intereses, pero cuando el tiempo transcurra, analizar las políticas públicas que implementó Danilo Medina en sus gobiernos son muy cercanos a ese gobierno de primero la gente de José Francisco Peña Gómez. Siempre con la gente. Siempre con la gente. Pero yo he dicho que todos los gobiernos tienen luces y sombras. O sea, el gobierno de Danilo tuvo sombras, pero no tuvo muchas luces. Y yo soy de la que digo que el tiempo dirá cuántas luces tuvieron más o menos. Entonces este gobierno tiene oportunidad todavía. Está a mitad del juego, aquí que le gusta mucho la pelota. Estamos a mitad del juego, de 10 entradas estamos el quinto para el sexto, ya entraron al sexto el 16 de agosto. Aunque en el line-up pueda darle arriba, puedo anotar carrera y dar batazo para anotar carrera, tanto la oposición para ganar como el gobierno para reelección. Entonces, a los dos se le va a hacer difícil y lo que sí que tiene que tener buenos jugadores para que puedan... ¿Y quién va ganando el juego en esta entrada? Usted no es Aguilucha, en el quinto. Uy, claro que ¿Quién sí. va ganando en el quinto ahora? Yo soy aguilucha. Tú no eres aguilucha. No, ese es liceísta. No, yo soy anti-aguilucha, yo no soy liceísta. Tú eres anti-aguilucha. Yo soy aguilucha y cuando las águilas pierden no sé de nadie, pues yo soy aguilucha. ¿Quién va ganando el partido y la oposición o el gobierno en el quinto inning? Hoy no está ganando nadie. Está 0-0. Ahorita Está 0-0. 0-0. O sea, del 16 de agosto a hoy se pone 0-0. Y este gobierno, carente de planificación y de criterios a la hora de tomar la planificación, tiene que pisar con cuidado, porque quieren ahora vender que la imagen de Luis está por encima del gobierno y que el gobierno mete la pata, pero que no es Luis. Entonces, si tú eres el gerente y tu equipo mete la pata y tú lo permites que metan las patas, entonces tú también estás... Si falla uno, fallan toditos. Si falla, exactamente. Entonces, pero tiene oportunidad de reivindicarse. Yo he dicho que un gobierno bueno beneficia al país. Un gobierno malo perjudica al país. Y al final, el país debe llegar un momento a que los partidos políticos a la hora de las elecciones discutamos en base a propuesta. ¿Cuál propuesta presenta un mejor futuro para el país? Y no que sigamos discutiendo quién es más corrupto, quién es menos corrupto, y no discutamos sobre las problemáticas reales del país. Vivimos en una sociedad actualmente que el gobierno vive para las redes sociales. O sea, aquí los políticos quieren ser influencers. Entonces, una cosa es tú ser un influencer y una cosa es tú ser un funcionario. Entonces, se gasta más en ser influencer y se gasta más en lo que se ve que en las políticas públicas que hay que implementar. Y eso debilita el Estado y, por ende, genera pobreza, genera pocas políticas públicas que beneficien a la gente. Mira, usted habló de propuestas y yo he sido muy enfático muchas veces diciendo que no se puede gobernar de espaldas a las redes sociales. Y ese paradigma lo sentó Barack Obama hace 14 años. Pero usted se postula a la alcaldía del Distrito Nacional y entendemos que uno de los pilares debe ser naturalizar las políticas públicas, básicamente las necesidades de la gente. Por aquí en el Distrito Nacional hay que hacer eso sacándolo un poco de la circunscripción número 1, yendo más allá. ¿Cómo usted entiende que eso podría ser posible? Bueno, lo primero es que yo creo también en las redes sociales, pero Barack Obama estableció que en 140 caracteres se podía mandar un mensaje que conectara esa historia con la gente. Entonces una cosa es tú mandar y usar las redes para contar historias, narrar historias que conecten con la gente y que reflejen lo que la gente quiere y siente. A tú ponerte, yo estoy aquí con Rochi o con uno de los famosos. O llamar a un concierto del Alfa. Un concierto del Alfa o meterme con los tenis chéveres que además cuestan casi lo que debería costar un salario. Entonces yo no sé a quién usted le dice hace eso. Ruptura, eso hace ruptura. No, aquí todos, o sea, aquí todos y todos los políticos. Porque lo de la oposición también el día pasado andaban caminando o sea, la sociedad sabe y ve y mira cómo uno genera recursos y cómo tú entonces genera visibilidad. Entonces, es importante las redes sociales. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, en la capital necesitamos definitivamente retomar la agenda de lo importante. Nos hemos basado en la coyuntura y lo urgente ha desplazado lo importante. Entonces, vamos con lo urgente. Mira que entonces el urgente está aquí nada más en el polígono central. Pero mientras tanto, los problemas centrales de la capital siguen siendo los mismos de hace 30 años. Y no solamente es esta autoridad, han venido las pasadas y tampoco la han resuelto. Tú te miras el tema de drenaje pluvial y aquí no hay solución. Aquí llueve y el día que llueve todo el mundo dice está inundada la capital, pero ya se lo olvida después que pasó el aguacero, ¿verdad? Si nos vamos al tema de la basura, es imposible pensar, sí, es así, que en pleno siglo XXI, pagando la basura, una basura que se paga muy bien en la capital, todavía la recogida de basura es mala. Te doy un dato.
Al año aquí se recogen 610.000 toneladas de basura, lo dicen los datos de ellos. Estamos hablando de 1.600 a 1.700 toneladas diarias. Eso, el 15% de esas 1.600 a 1.700 toneladas diarias queda en las calles sin recogida, por muchos motivos, por una mala recogida, porque falta de educación ciudadana, porque no se recoge por ahí, porque limpiamos las aceras de aquí, pero el Quinto Centenario está inundado de basura, por lo que sea. Y ese 15% que genera focos de contaminación, genera mal ambiente, que se tapan los invernales, problemas pulmonares. La capital, le doy otro dato, es la ciudad, como todas las capitales, de mayor contaminación ambiental y por ende donde hay mayor cantidad de personas con problemas pulmonares y problemas de respiración. Entonces, todo eso son focos de contaminación. Los problemas neurálgicos de la capital siguen. El problema del tránsito. Y tú me dices, Yane, ¿y tú vas a resolver el problema de tránsito? Miren, el problema de tránsito en la capital no se resuelve poniendo las calles de una vía doble. Se resuelve construyendo un sistema vial paralelo al que tenemos. ¿Por qué? Porque el parque vehicular rompió las expectativas que quizá los urbanistas tuvieron en planificar la ciudad y hacer calles muy estrechas. El parque vehicular ha crecido tanto que no cabe en las calles que tenemos. Entonces hay que construir un sistema vial paralelo. ¿Qué significa eso? Más túneles y más elevados. Solamente eso dará resultado para resolver el problema de tránsito. Mientras tanto, son cosas paliativas, pero cosas paliativas se pueden seguir haciendo, ¿como cuál? Sincronizar los semáforos. Señores, aquí tenemos semáforos y el sistema de semáforos, primero, tiene falla en la iluminación. Hay semáforos que viven apagados. Y segundo, no están sincronizados. ¿Y desde que llueve? Amarillo todito. Y una prueba positiva de eso, cuando tú vienes subiendo la Sarasota, la Lincoln con Sarasota, que te da verde ahí, y todavía te da verde en Roberto Pastoriza. Entonces está demostrado en todas las ciudades que la sincronización de los semáforos es vital. ¿Para qué? Para orientar el tránsito de sur a norte, de este a oeste a este, dependiendo la hora pico y de a dónde fluye más tránsito. Entonces hay cosas que se pueden hacer y se deben seguir haciendo. ¿Se ha mejorado? Sí, la ciudad está mejor, pero es una ciudad sin alma, sin alegría. La ciudad que tú no la puedes caminar no es ciudad. O sea, lo principal de una ciudad es tú tener la capacidad de caminar. Y yo quiero devolverle la ciudad al peatón. Y para tú caminar la ciudad, lo primero que tienes que tener aceras. Pero yo lo voy a hacer un cuento a ustedes también. Las aceras. Aquí es inaccesible la ciudad, pero 100%. No para las personas con discapacidad, para todos nosotros. Imagínense para la discapacidad. Un contén normalmente debe estar construido entre 15 a 17 centímetros. Los contenes de aquí tienen hasta 36 centímetros. O sea, tú tienes que brincar para subirte al contén. Y cuando tú miras las partes que se están haciendo supuestamente para accesibilidad para las personas con discapacidades, están bien construidos, tampoco están bien construidos con los niveles necesarios. Entonces hay que tomar medidas importantes para resolver cosas fundamentales. Y no le voy a hablar a ustedes de quién son las calles, son también de la gente, porque somos los que conducimos. Si tú te metes a Gascue, tú vas a ver la cantidad de hoyo que hay en mitad de la calle, le ponen unos palos y dentro de un mes hay construido alrededor un sistema de matitas, o sea, un sistema biológico ya está construido. Y le pintan de amarillo porque está blanco para que tú veas, para que no te metan en el hoyo. Entonces son muchas cosas pequeñas que se pueden resolver, pero también hay que asumir las grandes. Pero lo más fácil es buscar soluciones que den solamente alegría y que no vengan con contradicciones. De sentar en la mesa a los urbanistas de este país para decirle que aquí no puede seguir construyéndose edificios sobre los 15 pisos sin tener los bomberos con capacidad de escaleras que en un momento de emergencia tengan un fuego y esas escaleras puedan darle socorro. No hay una escalera. Bueno, una escalera para 92 kilómetros cuadrados, para 1.050.000 habitantes y para una ciudad que crece todos los días en vertical, no es la respuesta que una ciudad y que con un tapón un bombero va a durar 2 horas en llegar al incendio. Pero por lo menos ya tenemos, Roberto llevó a 16 estaciones de bomberos. Pero hay una escalera. Pero hay una escalera porque yo lo puse en las redes. Quiera Dios que no hayan 2 incendios. Me contestó, no, ya hay una escalera. Entonces es un tema de negociar con los constructores y de ponerle normas, pero también hacer que se cumpla la normativa. Y de dar la mesa también. Yo creo que en esa reunión... Y de tener carácter. O sea, nosotros no podemos seguir, no, esto es una ciudad que necesita a alguien con pasión primero para devolverle el alma a la ciudad, pero también con carácter para sentar, mediar y buscar soluciones que beneficien no a un sector, sino a todos los sectores. En ese sentido yo quiero hacerle 2 preguntas. Pero tú 16 tranquilo. Preguntas tú puedes darle. La ciudad aquí con frecuencia hacen una grieta al lado de una calle muy transcurrida, por eso se derrumbó una allá abajo en la Bolívar. Y todavía está ahí el hoyo. Igualito. Y tú ves que al lado entonces se paran 2 camiones grandotes. ¿Qué ciudad? Mi ciudad. 10 camiones. Sí. Entonces, y muchos letreros grandes para fotos. Entonces, se pone un viaje de camiones ahí y el problema, entonces tú pasando por ahí mimito. Sí. Mi amor, pero no te vayas tan lejos con eso.
Si en tu casa al lado hay una construcción, el constructor, la compañía que sea, hace la obra, hace la mezcla en la calle, rompe la acera para meter tubería, rompe la calle para meter tubería, y después no la repara. Todo eso O sea, deja que la autoridad debe de exigirle que así como usted lo encuentra, usted cuando usted termine lo deje arreglado, y que el tema de que usted haga mezcla en la calle, por lo menos deje saneado para que cuando usted pase con su carro no se encuentre usted unos pilotillos de cemento que le pichan la goma. Eso tiene que estar prohibido, eso debe estar prohibido, esa mezcla en la calle. Bueno, pero es un tema de tú ponerle claro las normas y las reglas a los constructores y constructoras del país, de la ciudad. Entonces todo eso se mezcla en una inobservancia de las autoridades de dejar ser. Deja hacer. Entonces, cuando eso sucede, definitivamente, pues la gente no se siente con el compromiso de hacer las cosas bien. Entonces, aquí también hay que crear conciencia. Es un tema de educación ciudadana. No un tema de recoger mucha basura, también un tema de tratar de que se produzca menos basura. Y eso hay que concientizar a la población. Hay que hacer campañas constantes de los ayuntamientos. Pero un factor también importante, tenemos que de los ayuntamientos volver al tema de la cultura. O sea, fomentar la cultura. Y no es hacer un departamento de cultura, no. Es que la cultura en este país está abandonada. ¿Y cómo tú dices eso, Janet? Miran el presupuesto. Miren, cuando en campaña los partidos hay que medirlo por los discursos. Pero en el gobierno, ¿dónde ponen la plata en el presupuesto? Claro. Entonces, aquí el tema de niñez, el tema de mujeres, el tema de cultura, el tema de juventud, busquen los presupuestos, son los más débiles. Entonces, todavía este gobierno, ni los que han pasado, o sea, no estoy diciendo que es exclusivo, es la tradición han política. Creído en ello, y por ende hay que apostar a la cultura. Y yo creo que el ayuntamiento, el gobierno local, debe retomar la agenda cultural para volver otra vez en ese tiempo de creatividad, de ocio y de alegría que tiene que tener la gente en una ciudad, propiciarla, fomentarla y apoyarla. Mire, el 28 de noviembre del 2020, a menos de un año de las autoridades municipales actuales llegar a la alcaldía, aprobaron una ordenanza que busca, con la que se buscaba aumentar la densidad poblacional del Distrito Nacional. Dice de 1,000 a 1,200 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que con esa ordenanza los constructores pueden planificar meter en un cuadrito mayor cantidad de personas. Eso es insostenible. Pero lo aprobaron. Pero entonces, yo te voy a decir lo siguiente, en pocas palabras, si está aprobado. Mientras tanto, las densidades en una calle divide densidades de una manera, tú dices, ¿cómo va a ser? En esta calle permiten edificios y de este lado de la calle no permiten. No, pues eso depende de quién vive en la otra. Entonces, todavía hay que revisar, y yo creo que el plan de desarrollo urbanístico de la capital debe de revisarse cada 4 años y hay que continuarlo para hacer mejoras. Pero en un lugar, hace 10 años, la capital eran casas casi todas, y en un lugar donde había una casa de 3 habitaciones, viven 12 familias. Ahora hay 10 apartamentos. Entonces antes, mínimo, ¿verdad? Entonces antes se generaba 3 fundas de basura, habían 2 inodoros, 2 baños y habían 2 carros. Ahora en esos 10 apartamentos hay mínimo 3 baños o 2 baños por apartamento, estamos hablando de 20 baños, se genera 3 fundas de basura por apartamento, 30 en vez de 330, y las tuberías que implican las aguas residuales son las mismas que para esa casa. Entonces, ¿qué tiene? Que tenemos explotada entonces el sistema de servicios básicos para las aguas fluviales o aguas negras, para el tema de la basura, y todo eso implica un mayor compromiso económico. Entonces tú me dices, bueno, que el ayuntamiento no tiene dinero. La ley dice que el 40% de lo que recibe el ayuntamiento debe ser en obras y debe de para ser inversión. Para invertirlo. Entonces eso hay que también renegociarlo. No podemos seguir gastando un presupuesto y vivir tan pendiente que para pintar o arreglar un parque sea con una alianza privada, que está bien eso, y ojalá que lo privado invierta más que lo público, porque es una forma también de, yo felicito y saludo esas iniciativas. De hecho, la remodelación de estos parques que se están haciendo es una buena acción del ayuntamiento. Y el letrero que costó más de 30 millones de pesos al entrar a la capital. Y que hay cuántos letreros ahí, está ese y está el otro. O sea, más de 30 millones de pesos un letrero. Sí, pero mira, es interesante. Pero ahí tú puedes tomarte muchas fotos para subir a las redes sociales. Mira, es interesante, por ejemplo, yo usamos todo lo que sabíamos que teníamos que, porque está muy interesante la conversación. Sí. Fija. Tú te vas a grabar y después cortan. El tema, por ejemplo, de la construcción sobremanera que se está dando en el distrito, no solamente en el aspecto habitacional. O sea, nosotros hemos vivido y lo hemos sufrido en carne propia, por ejemplo, el tema de una clínica aquí en el distrito, por la zona universitaria. Y quienes transitan la zona saben a lo que me refiero. O sea, una clínica que comenzó en una esquina, abarca una manzana completa,
donde no tiene estacionamiento. Y perjudica el entorno Te completo. perjudica el entorno habitacional. O sea, aquí se permite construir sin la hablo, capacidad. por ejemplo, de la Clínica Dominico Cubano, y no hay por qué ocultarlo. Nosotros tenemos una asociación de estudiantes al frente, donde albergamos a 50 estudiantes de escasos recursos de Cabrera. Y cuando nosotros vamos a llevarle algo, por ejemplo, los muchachos, no tenemos dónde estacionarnos, no porque la casa no tiene marquesina, sino porque no hay forma de entrar, porque los motores o los vehículos que están en la clínica están ocupando el espacio de nosotros. Mira, el tema del parqueo y de los espacios públicos es terrible, porque no solamente es eso. Donde yo vivo hay edificios construidos de lado y lado, entonces no hay espacio para que nadie se parquee. Pero los pocos espacios que hay se parquean de ambos lados, a la derecha y a la izquierda. Una calle de doble vía se convierte en un caos para tú salir de tu casa. Sí. Entonces aquí hay que aprender y enseñar a que el parqueo debe ser solamente a la derecha, poner letreros de advertencia, utilizar grúas, comenzar a comprar candado para ponerle candado para que se pague multa. Los primeros días serán difíciles, pero después aprendemos. Y después el que vive ahí lo va a disfrutar de que el parqueo sea de un solo lado. Aquí se permite la construcción de edificios y no se mide la cantidad de carros que tienen ya los dominicanos y las dominicanas. Entonces aquí también con el tema del parqueo hay que trabajar el parqueo subterráneo. El ayuntamiento tiene propiedades para ello, para mejorarlas, pero también tenemos que hacerlo alianza público-privada. Entonces apostar a que hayan más parqueo, no solamente en la zona colonial, sino en la ciudad completa. En la ciudad completa. Y negociar cosas. Mira qué simple. Ustedes van ahí a los bares que están ahí en la Gustavo Mejía Ricard, por la Posta, por ahí. Sí. Pero ahí hay lugares que tienen parqueo. Tiendas, las cierran de noche. Pero la cierran ¿por qué? Para que no se les parque nada y haya un incidente y ellos tengan que pagar sus seguros. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Bueno, el ayuntamiento, sentar a esos negocios que de las 6 no usan los parqueos, sentarlos con los dueños de los bares para que se puedan usar esos parqueos y que en esas horas quien tenga responsabilidad civil sea el dueño que vaya a usar el parqueo y yo como ayuntamiento, a quien me está cediendo ese parqueo, le ayudo ¿con qué? Bajándole con ciertas obligaciones de ellos. Bajándole impuestos, Rampas, obligaciones de ellos. dándole facilidades. Entonces ahí vamos a tener más parqueo de negocios que tienen parqueo, que no se le da vida útil en esa hora, y es un tema de negociar cosas. Pero para eso hay que sentarse a negociar, para eso hay que caminar la ciudad con ojos y lo que no vemos bien con lentes para ver lo que está pasando. Otra cosa, y el tema municipal apasiona mucho. Esta ciudad creo que se calienta, en los últimos 5 años creo que ha aumentado 3 grados centígrados, o sea, el calor. Y eso se debe a que no tenemos, cada día tenemos menos y el ornato cada día lo vemos más descuidado en la ciudad. Entonces, ¿qué usted propone? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque también poner un árbol en el medio de un contén es como un poco contraproducente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para frenar eso, para mitigar eso? Mira, el desarrollo urbanístico tiene bien claro cuántos metros por persona debe tener de área verde una ciudad. Sin embargo, tú te vas aquí y no existe esa división, esa señalización ni esa medida de que la ciudad capital tenga tantos metros por ciudadanos de áreas verdes. Lo necesita por ciudadano, que se hace la división por persona. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, retomar ese tema y fomentar el tema de las áreas verdes y reforestar las áreas verdes y ver también qué tipo de árbol vamos a sembrar. Pero no solamente es el árbol. Tenemos muchos árboles en la capital, pero hay que combinar el verdor con los colores. Esta es una ciudad que no tiene flores sembradas. Ustedes van a las ciudades bonitas y todas tienen flores, que los ayuntamientos tienen su propio vivero y que lo cambian bajo temporada. Y si la pueden poner en invierno, ¿qué puede decir de este país que es un país tropical? Entonces hay que darle también color a la ciudad. Y eso se hace también con manejar entonces desde un vivero municipal construido con una planificación ornamental, de darle belleza a la capital, de darle belleza y darle alegría y color con flores, no solamente seguir sembrando árboles verdes, que hay que continuar haciéndolo, por supuesto, y que es algo fundamental para el ecosistema, para apoyar el medio ambiente, pero sobre todo para apoyar la vida de nosotros, poder respirar con mayor capacidad de una naturaleza sana. Janet, una pregunta, y esto es para concluir. Y de antemano le digo que es una frescura mía. Tiene que venir más allá. Y lo dijiste adelante para que no opinemos ya en Te cayó, ¿viste? Y si es una frescura, tengo que ponerme tranquila. Es una frescura mía yo preguntárselo. Usted fue ministra de la mujer. Más, yo le hago la siguiente pregunta. Muy personal, entre usted y yo. Esto no lo va a ver nadie. Sí, tranquilo. Esto no lo va a ver nadie. ¿Usted no cree que buscando crear igualdad se crea desigualdad? En el caso de que existe un ministerio de la mujer, más no existe un ministerio del hombre. Hoy 22 de hombres. Y 22 de hombres. Existe uno de la mujer y 22 de hombres. Ok. ¿Cuáles son los 22 de hombres? No, porque claro, aquí nada más hay 2 ministras, ¿bien? Pero nosotros estamos diciendo eso en un país a donde los cargos gerenciales
Son de hombres. en su... Son de hombres. Son de hombres. Mira, todavía no hay más CEO en el mundo y ni en República Dominicana femenino que masculino. Siguen siendo masculinos. Los partidos políticos todos están dirigidos por hombres. Y las mujeres que estamos en República Dominicana, en los partidos políticos, dependemos de liderazgo masculina. Todas. Yo diría que la única que está comenzando a levantar cabeza es Margarita y depende del liderazgo político masculino porque el PLD es un partido muy machista. Entonces, para machista. nosotros hablar de sociedades inclusivas, igualitarias, tenemos que apostar a la igualdad. O sea, el Ministerio de la Mujer lo que tiene como misión es hacer lobby para que cada ministerio en su política pública tenga presente cómo van a impactar a las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Lo que buscamos es eso, no existe, no es verdad. Yo no tengo igualdad de condiciones que un hombre para estar en el PRD. Yo tengo que hacer el doble de esfuerzo, yo tengo que hacer el doble de trabajo, pero además de vez en cuando tengo que callarme, porque si le sabemos mucho, somos necias. Si peleamos mucho, tenemos un carácter fuerte. Y como Janet se cae tan fuerte, nadie le va a hacer caso. Entonces, todo lo que a ustedes se les da como positivo, a nosotros se nos mira como negativo. Entonces, no hay igualdad en República Dominicana. Las cifras de violencia de género te lo dicen. Las cifras de acoso sexual te lo dicen. No es posible que un acosador, no, eso es una vagabundería enorme. Los tiren a la calle, eso pero es una vagabundería enorme. De dinero, tenlo por seguro. Sí, y bajo esa política, o política. Sí. Dinero. Y bajo esa negociación está, tú me dices que la mamá, pero también está un sistema penal. El sistema penal de nosotros. Un sistema penal que lo aplaude y lo apoya y negocia. La violencia no se negocia, porque no se negocia entre dos desiguales. ¿Qué responsabilidad pero mire, de todos los legisladores de nosotros? Eso, mire, da mucha vergüenza. Y aprovecho la coyuntura que usted me dio para decirlo. Da mucha vergüenza que por falta de voluntad política y que no se pongan de acuerdo dos bandos que al final del día tienen que estar al servicio del pueblo dominicano, no se haya aprobado el maldito Código Penal, a donde no hubo acoso en ese caso, porque el acoso solamente se da en el aspecto laboral, en una posición de jerarquía, dígase, de jefe a subordinado. Sí, pero eso es una vagabundería enorme. Sí, pero eso porque... y el Ministerio Público venir a coger y a decir que no, que lo vamos a encauzar de que por acoso. Eso es un maldito disparate. Y eso es darle la espalda a todas las niñas, mujeres, jóvenes. Está bien, Abinader, está bien. No, es verdad. Sí, dale maduro a la mesa. No, es que es verdad. Aquí hay muchas cosas que no están tipificadas en códigos, etcétera. Pero yo lo que creo también que nosotros como sociedad y por ejemplo, ya que hablamos del tema de feminismo, no podemos irnos sin tocar otros temas. Yo creo que aquí quienes levantan la bandera del feminismo se pierden en muchas cosas. Y estos muchachos se ríen, pero por ejemplo, aquí es lamentable ver la desigualdad, la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Con las mujeres muy capaces. Te voy a cortar. O sea, aquí la lucha feminista del movimiento de mujeres ha sido para todos los temas de esos. Ha sido de desigualdad. No, ahora la lucha aquí es para aborto. Bueno, porque nosotros necesitamos que el Código Penal tenga las tres causales. Pero aún, es una necesidad por un problema de salud no, pública. pero aún así en las tres causales, es como un tema. Tú no tienes ovario, tú no eres mujer, tú no puedes opinar del tema. Es la forma de defender los temas de muchas mujeres. Eso sí es verdad. Bueno, eso se da. Hay extremos así, como hay extremos en ustedes, que ustedes Agárrate no permiten ahí. que uno hable. Ahí viene Janet con su feminismo y a defender que hay igualdad. O sea, hay extremos en los hombres. Que no hay igualdad, y que usted hay tiene. extremos en los hombres dicen que hay. Que hay, y usted dice que no. Entonces, hay extremos en hombres y hay extremos en mujeres, en la lucha antifeminista y en la lucha feminista. Las tres causales es un tema necesario, es un tema de salud pública, es un tema que requieren y que los países desarrollados pues apuestan. Pero aquí no se va a lograr, el Congreso de aquí no lo va a lograr. ¿Y por qué no pedimos aborto libre? No. Pero imagínate, como si un país... No, porque lo que pasa es que las tres causales es el caramelo envenenado para que el Estado tenga que financiar el aborto. Pero óyeme, si aquí es no sé qué, pero el Estado financia el aborto. Pero, cada vez, mira lo que pasó, una clínica en Santiago... Pero vamos a pedir aborto libre. Óyeme, una clínica en Santiago descubrieron por el mal olor, por el hedor, que había un feto en el baño de emergencia, en el techo. O sea, tú me dices a mí que eso salió ahí por obras eléctricas. No, claro que no. Se practica el aborto diario. Claro, por eso lo practica el sector privado, lo practica el sector público, pero aquí no se penaliza a nadie. ¿Tú sabes a quién se penaliza? A la mujer. A la mujer y la que muere. La mujer pobre que no tiene dónde ir, que no tiene el papá, el tío, la prima o el marido que le financia el aborto y tiene que ir al sistema, como fue quizá esa señora que fue a hacerse un aborto de manera irregular. O el pasaje. Y quién sabe las condiciones que habrá salido de ahí. Pero vamos a pedirlo libre, Es que libre no lo van a dar, pero no lo dan tres causales. Es un tema de respeto. Es sencillo. Y además divide, porque es un tema que divide la sociedad. Es muy divisivo. Yo respeto a quienes no crean en las tres causales. Yo creo en las Yo creo en las causales. Es tan sencillo como que tengan ahí. Yo creo en el aborto libre, no tres causales.
Es tan sencillo como que sean aprobadas. Exacto. Y si tú la necesitas, tú la No, usas, si no la dejas. Exacto, pero lo que pasa Porque no obliga a nadie. Exacto, ¿no? Es una Correcto. bandeja de opciones. Exactamente. Y que no condena otra vez a una que sufrió a una violación. Si decide tenerlo, eso es su problema. Si ella no decide, que el Estado no la sancione otra vez en castigarla. Así debe de a ser. quien tiene un problema de salud y pone su vida en riesgo, o aquel feto que médicamente ya dicen que no vendrá con Que no es vida, viable. que no es viable. Entonces tú decides qué hacer. Pero tú decides si seguirlo y continuar hasta llegar a ello, o si decides. Tienes el Es como abanico cuando de te vas opciones. rodando en la carretera, la velocidad máxima es siempre, Claro, usted quiere ajá. 80, vaya a 80. Pero esta sociedad es doble moral. Aquí tú ves todo político andando con muchachita, Claro. escondido, Y poniendo la aborto. abortando. Y entonces van y Eso. votan que no. O sea, y después van y votan que Eso no. lo- Pero eso- es la doble eso lo moral. dijo Eduardo. No, es verdad, Sí, es verdad, es responsable, verdad. responsable yo. Janet, de verdad que no tenemos cómo agradecerle estar con A ustedes, nosotros. gracias. Va a tener que volver. Entonces va a tener que Con gusto. volver. Cuando sea alcaldesa, vuelva. Y antes de. Antes de. y antes No, de- vamos allá a la Antes de- alcaldía. No, ya tú te Lo querías hacemos buscar, allá. no, Vamos allá a la Lo hacemos alcaldía. allá en la Pero no se zona ponga de- tenis caro y cosas así que no está bueno, no está bien No, eso. no está bien No te eso. preocupes, que yo soy auténtica, siempre he sido yo. Está bien. Que lo usa porque lo use. Porque cada le quien guste. Le gusta. O sea, mira, Claro. que quiera usar cosas caras, eso es su derecho. Y si tienes para comprarlo, yo no critico eso. Lo que critico es cómo hacemos políticas. Claro, enrotrarlo en una red social. Señores, detrás de la bola negra tuvimos a Janet Camilo. ¿Supo tirar? Tiró bien. No. Nítido, excelente. Acabó conmigo. o sea que Excelente, Yo soy el excelente. único machista troglodita que dicen esto. Tiene 2 jefas hembras. Misógeno. Y Un ya tú misógeno sabes. trabajando con mujeres, disfrazado de un lobo. Y la mujer dándome cacazo y dándome Señores, en línea. si ustedes creen que a Janet le faltó algo, coméntenlo ahí abajo. Y por favor, suscríbanse. No le hagan caso a Eduardo, suscríbanse, llévense de mí. Usted le da like y se suscribe, activa la campanita para que le lleguen las notificaciones. Vamos a si se suscriben, si llegamos a cuánto, a 1000 suscriptores, No. vamos a poner una foto sexy que tenemos a Giancarlo. No Yo la existe. tengo, yo la tengo. No existe foto Yo la tengo, sexy yo la mía. tengo. Eso no existe. Tengo eso. fotos comprometedoras. Es que no hay de- tú tienes foto comprometedora, Ya lo pero no sabes. sexy. Es que no hay forma, viejo. No hay forma. Nos Muchísimas vemos, gracias, señores. Janet. A ustedes. Nos vemos. Un aplauso a Janet.